Tarea 5, producto final, Yuri Caterine Delgado Cortés, semiología. Primero, normatividad sobre la historia clínica. A. La historia clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Dicho documento únicamente puede ser conocido por terceros con previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley. B. Estado de salud. El estado de salud del paciente se registran los datos e informes acerca de la condición somática, psíquica, social, cultural, económica y medioambiental que pueden incidir en la salud del usuario. Equipo de salud. Son los profesionales, técnicos y auxiliares del área de la salud que realizan la atención clínico-asistencial directa del usuario y los auditores médicos de aseguradoras y prestadores responsables de la evaluación de la calidad del servicio brindado. Segundo, ¿qué es semiología y su terminología más relevante? La semiología clínica es el cuerpo de conocimientos que se ocupa de cómo identificar las diversas manifestaciones patológicas, signos o manifestaciones clínicas objetivas y síntomas o percepciones subjetivas, de cómo buscar estas manifestaciones semiotecnia, de cómo reunirlas en síndromes y de cómo interpretarlas, jerarquizarlas y razonarlas. Clínica semiológica o propedéutica, gracias a ese cuerpo de conocimiento se puede llegar al diagnóstico. La semiología constituye el pilar fundamental de la medicina clínica, es la ciencia del diagnóstico, presenta un método de ordenamiento de los conocimientos, método clínico y un objetivo, el diagnóstico de los problemas de salud, parte de observaciones simples y construye conocimientos de complejidad creciente, observación, construcción y aplicación de la situación concreta. Tercero, explique las partes de la historia clínica y su importancia. Las partes de la historia clínica son anamnesis. Dentro de ella se encuentran los datos generales del paciente, nombres, apellidos, identificación, fecha y lugar de nacimiento, entre otras. Motivo de consulta, enfermedad actual, revisión por sistemas, antecedentes personales y familiares. En el examen físico se encuentran los signos vitales, la revisión cefalocaudal, impresión diagnóstica y tratamiento o plan a seguir. Y por último, el cierre de historia, análisis, interpretación de todos los datos adquiridos durante el diligenciamiento de la historia clínica. Epicrisis, resumen de la atención realizada al paciente. Cuarto, describa los métodos exploratorios con sus respectivas técnicas. Las técnicas básicas de exploración son elementos importantes y necesarios que se deben tener en cuenta cuando examinamos a nuestros pacientes. Es a través de las mismas que se inicia el examen físico. Luego de realizar un interrogatorio adecuado, estas técnicas básicas de exploración son inspección, palpación, percusión y auscultación. La inspección es la apreciación con la vista desnuda o cuando más con la ayuda de un lente de aumento de aspecto, color, forma, tamaño, situación, simetría y movimiento del cuerpo y de su superficie externa. La palpación es la apreciación manual de la sensibilidad, temperatura, consistencia, forma, tamaño, situación, humedad y movimientos de la región explorada. La percusión consiste en la apreciación por el oído de los fenómenos acústicos generalmente que se originan cuando se golpea la superficie externa del cuerpo. La auscultación consiste en la apreciación con el sentido del oído de los fenómenos acústicos que se originan en el organismo, ya sea por la actividad del corazón. Quinto, ¿qué son los signos vitales y su definición? Los signos vitales son mediciones de las funciones más básicas del cuerpo. Las 4 signos vitales principales que monitorizan de forma rutinaria los profesionales médicos y proveedores de atención médica son los siguientes: la temperatura corporal, el pulso, la frecuencia respiratoria, la presión arterial. La temperatura normal del cuerpo varía según el sexo, la actividad reciente, el consumo de alimentos y líquidos, la hora del día y en las mujeres la etapa de ciclo menstrual. La temperatura se puede tomar en la boca, en el recto, en la axila, en la oreja y en la piel. El pulso es la medición de la frecuencia cardíaca, es decir, la cantidad de veces que el corazón late por minuto. A medida que el corazón impulsa la sangre a través de las arterias se expanden y se contraen con el flujo sanguíneo. Al tomar el pulso no solo se mide la frecuencia cardíaca, sino que también puede indicar el ritmo cardíaco y la fuerza del pulso.
La frecuencia respiratoria es la cantidad de respiraciones que una persona hace por minuto. La frecuencia se mide por lo general cuando una persona está en reposo y consiste simplemente en contar la cantidad de respiraciones durante un minuto cada vez que se eleva el pecho. La presión arterial, medida con un tensiómetro y un estetoscopio por una enfermera u otro proveedor de la atención médica. Es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Gracias.